Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos quienes a bien tienen sintonizarnos en nuestra transmisión de Facebook y posteriormente a través de YouTube. Hoy, en el calendario litúrgico de la Iglesia, es el día de Pentecostés. ¿Cuál es la importancia del día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba, como dice el nombre, Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Pero para la Iglesia tiene un significado especial porque fue precisamente un día de Pentecostés cuando Dios dispuso que su Espíritu Santo descendiera sobre los primeros discípulos de la Iglesia para conformar precisamente esto, el inicio de la Iglesia. Y para nosotros como Iglesia, podríamos decir que el día de Pentecostés es nuestro aniversario como Iglesia. Es el día que celebramos cuando la Iglesia nació, aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, se hizo visible por medio de lengua de fuego sobre sus cabezas y se manifestó permitiendo que se expresaran en los idiomas de las personas que se encontraban en aquella ocasión en la ciudad de Jerusalén para compartirles el mensaje del Evangelio. Y ese día de Pentecostés fue la oportunidad cuando el apóstol Pedro, al ver el alboroto que se daba por la situación inusual, cuando aquellas personas sobre quienes había descendido el Espíritu Santo, los 120 discípulos que se encontraban en el aposento alto, al ver el alboroto que se armó con la gente que no entendía lo que estaba sucediendo y algunos que estaban diciendo que aquellas personas se encontraban emborrachadas, Pedro viene y le dice: es muy temprano en el día, apenas son las 9 de la mañana, no hace sentido que realmente ustedes estén diciendo que se encuentran borrachos. Lo que realmente ha sucedido es el cumplimiento de la promesa de Dios profetizada por el profeta Joel, que su espíritu habría de descender. El Señor Jesucristo había dado instrucciones a sus discípulos antes de su ascensión a los cielos, después de haber resucitado, que se quedaran en Jerusalén, esperando que se cumpliera la promesa del Padre, que era el enviar a su Espíritu sobre la Iglesia. Pero una vez habiendo descendido el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos se dice que el Señor Jesucristo les dijo que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día de Pentecostés, entonces, da el inicio a la historia de la Iglesia. Y aunque el pasaje que hoy vamos a reflexionar en él, el pasaje que vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, no es un pasaje que directamente tiene relación con la fiesta de Pentecostés y con el significado que Pentecostés tiene para nosotros como iglesia, sí en cierto modo nos hace entender por qué estamos nosotros como iglesia hoy en día y qué es lo que espera qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos durante el tiempo mientras Él vuelve. Porque el Señor Jesucristo dijo y prometió a sus discípulos que Él habría de venir por segunda vez, pero mientras Él viene por segunda vez, nosotros como iglesia estamos aquí empoderados por su Espíritu Santo para realizar la obra y la tarea que Él ha puesto en nuestras manos, que Él nos ha encomendado, que es ser testigos de Él, compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje del arrepentimiento para perdón de los pecados, como se expresa en el último capítulo del Evangelio de Lucas. En el capítulo 19, que seguimos hoy estudiando, los versículos 11 al 27, nos toca ahí estudiar la así llamada parábola de las 10 minas. En el periplo que el Señor Jesucristo inició desde el capítulo 9, viajando hacia Jerusalén para llevar a fin su ministerio y cumplir la misión y la tarea para la cual Dios lo había enviado. En ese periplo el Señor Jesucristo se está acercando hacia el final, justo en el capítulo 19, cuando en los versículos subsiguientes a la porción que hoy estaremos estudiando, el Señor Jesucristo hace lo que se ha dado en conocer la entrada triunfal a Jerusalén, que otros le han llamado también la entrada mesiánica. Podríamos decir que se había preparado el ambiente, todos los eventos previos a ese acercamiento a la ciudad de Jerusalén, habían preparado los ánimos de la gente, de manera que había demasiada expectación, demasiada anticipación de lo que podía ocurrir.
Había un sentir de que algo iba a suceder, que algún cambio iba a darse en esos días, sin imaginarse la multitud que realmente lo que iba a suceder no era lo que ellos esperaban y lo que ellos anticipaban, la llegada inmediata del reino de Dios, sino que lo que habría de suceder era precisamente la muerte de Jesucristo en la cruz, como un paso preliminar para que los propósitos de Dios se cumplan en establecer su reino sobre este mundo. De esa suerte que acercándose a Jerusalén, el Señor Jesucristo les narra una parábola con un doble propósito, para ayudarnos a entender qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos durante el tiempo que nosotros estamos aquí. Había una gran cantidad de personas siguiendo a Jesús, todos sus discípulos, las personas que andaban juntamente con Él, de suerte que eso permitía que estas personas trataran de entender qué es lo que iba a suceder en aquel momento. Ellos tenían el interés de que se cumpliera algo. Estaban buscando que el Señor hiciera algo con sus vidas. Algo ellos esperaban que permitiera que lograran alcanzar algún propósito en su existencia. Muchos habían buscado al Señor Jesucristo por interés personal, quizá por una posición en ese reino que anticipaban que se estableciera. Otros porque miraban que era algo bonito, agradable estar cerca de alguien que daba buenas enseñanzas, un buen maestro que permitía que uno pudiera entender adecuadamente los propósitos de Dios expresados a través de su palabra, a través de la ley. Lo que el Señor Jesucristo les quiere hacer entender por medio de esta parábola es lo que realmente Él quiere que cada uno de nosotros haga. Hacia el final, en el capítulo 14, cuando el Señor iba en ese periplo hacia la ciudad de Jerusalén, algunos se acercan a Él a decirle: Señor, realmente queremos ir contigo, queremos seguirte. Y el Señor Jesucristo les advierte realmente que no es fácil el seguirlo a Él. Les dice en algún momento: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En esa oportunidad entonces alguien le dice: bueno, Señor, yo quiero seguirte. Pero el Señor les dice: no tengo nada que ofrecerte. Más bien lo que el Señor espera de cada uno de aquellos que le va a seguir es que deje atrás todo aquello que sirve de estorbo en su vida para lograr realmente cumplir las expectativas de Dios para cada uno de nosotros. Así que a medida que se van acercando, el versículo 11 nos muestra realmente qué era lo que mucha gente anticipaba. Dice así el versículo 11 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Oyendo ellos estas cosas, con referencia a lo que había sucedido en casa de Zaqueo, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ante la circunstancia de estar cerca de Jerusalén, que había levantado una gran expectativa entre la gente, y el Señor Jesucristo percibe que la gente estaba deseando y anticipando y creía que el reino de Dios habría de manifestarse de inmediato. Es decir, sentían ellos que el acercamiento de Jesús a Jerusalén iba a implicar que se levantara una revolución en contra de Roma y que se restableciera el reino de la nación de Israel y que realmente ellos lograran esa independencia que habían estado anhelando desde que cayeron en manos de los babilonios 600 años antes. Era una expectación, era una anticipación. Y el Señor Jesucristo quiere corregir esa perspectiva y lo hace por medio de esta parábola. Y esta parábola tiene un doble propósito. Primero, advertir que el reino de Dios no es de manifestación inmediata, sino que hay algunos etapas preliminares que tienen que manifestarse y que el reino de Dios no es como ellos esperaban, un reino según los parámetros y los criterios de los reinos de este mundo. Y segundo, mostrar cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene mientras el reino de Dios llega. El Señor utiliza en la parábola una ilustración de un rey que algunos han probablemente identificado con Arquelao, hijo del rey Herodes, quien también en su momento, cuando el padre de Arquelao murió, el gran rey Herodes,
Los judíos de su tiempo no estaban contentos que él heredara el reinado y se opusieron a que Arquelao lo hiciera. Esta oposición significó que Arquelao atacó a los judíos, mató a 3,000 de ellos y después viajó a Roma con el propósito de que el emperador romano lo confirmara en la herencia que él tenía del reinado de su padre Herodes. Debido a las circunstancias que se dieron, Arquelao no fue nombrado rey sino etnarca, y solo se le dio la mitad del reinado de su padre Herodes y la otra mitad se dividió entre 2 de sus hermanos. Debido a que se esperaba que Arquelao reinara bien, se le ofreció hacerlo rey si desempeñaba bien la función del reinado. Sin embargo, debido a que no la desempeñó bien, apenas unos 10 años después, Arquelao perdió la autoridad que se le había dado. Algunos comentaristas, estudiosos del pasaje, piensan que probablemente a quien Jesucristo tiene en mente al utilizar esta historia de la parábola es precisamente Arquelao. Porque cuando Arquelao fue a Roma, hubo una comisión de judíos, 50 ancianos judíos, que se dirigieron a Roma a solicitar al emperador que no le diera el reinado a Arquelao, cosa en la que ellos no triunfaron. El Señor utiliza esta historia que muchos de ellos comprenderían, entenderían de las situaciones que se habían dado en la Palestina de su época, que era una costumbre usual que los nombrados reyes vasallos por parte del emperador romano viajaran allá. Varios Herodes, incluyendo a Herodes el Grande, a Arquelao, a Felipe, pasaron algún tiempo en Roma tratando de mover las pitas políticas, si pudiéramos decirlo de esta manera, con el propósito de lograr y alcanzar el apoyo del emperador para volver a Palestina y tener el control y el dominio de aquella región. Eso nos ayuda a entender porque aquel rey se va por un tiempo en la parábola. Volveremos a los detalles a continuación. Eso nos explica por qué el rey se va un tiempo y deja a siervos administrando, porque él sabía que no había garantía de un retorno inmediato. Seguramente tendría que pasar algún tiempo en Roma, haciendo todas las movidas necesarias que permitieran que finalmente el emperador le diera la autorización, le diera el apoyo, le diera el aval para volver reinando a Jerusalén. De esa suerte, esa circunstancia la utiliza el Señor Jesucristo para ilustrar que no necesariamente siempre los reinados tienen que darse de inmediato. Y mientras tanto, hay gente que se queda en el espacio esperando que el reinado se establezca y que tiene una gran responsabilidad que cumplir. Y esa es la lección que el Señor Jesucristo quiere dar a sus discípulos. El Señor Jesucristo continúa entonces narrando la historia. Y dice así: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Antes de entrar a explicar las lecciones que podemos aprender de esta parábola, deberíamos dar algunas indicaciones en cuanto a cómo interpretar o entender las parábolas.
Las parábolas son lecciones de la vida cotidiana que el Señor Jesucristo utiliza con el propósito de estampar una lección principal. Como regla general, no necesariamente todos los detalles de una parábola tienen que tener un significado especial en el mensaje o en la lección que la parábola quiere ofrecer. De suerte que el Señor utiliza esta experiencia sin que necesariamente tengamos que entender que todos los detalles, o por lo menos al mínimo detalle de lo que la historia nos narra, tenga alguna implicación en relación con la lección que Él quiere dar. Como hemos mencionado, hay dos lecciones importantes que el Señor Jesucristo ofrece por medio de esta parábola. La primera es la postergación de la venida del reino. Ante aquellos que anticipaban que el reino de Dios de inmediato se estableciera y apareciera, el Señor les dice, el reino todavía no ha de manifestarse y no se va a manifestar como ustedes esperan o como ustedes anticipan. La segunda lección de estas dos lecciones que el Señor Jesucristo quiere dar por medio de esta parábola es la necesidad de ser responsables con los privilegios y oportunidades que el Señor, que este amo y el Señor a nosotros deja a sus siervos para que lo desempeñen durante el tiempo que Él vuelve a establecer su reino. Y estas son las dos lecciones que nosotros tenemos que aprender. Volviendo al día de Pentecostés que hoy se celebra, que es el día que celebramos el aniversario de la iglesia, y nos preguntamos por qué han transcurrido casi ya 2000 años desde que la iglesia se estableció, porque el Señor no ha vuelto durante este tiempo. ¿Será que al Señor se le ha olvidado? ¿Será que realmente hemos entendido mal lo que las Escrituras y el Nuevo Testamento ofrecen? ¿Será que realmente hemos sido engañados por esta situación en una expectativa que no realmente simplemente es algo utópica? ¿O será que realmente el propósito de Dios es postergar la venida de su reino y mientras tanto que cada uno de nosotros siga cumpliendo la tarea que ha encomendado en nuestras manos? Y me iría para explicarlo en esa última orientación o esa última línea. El Señor, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado a nosotros como iglesia la oportunidad de que sigamos compartiendo el mensaje del Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado, que sigamos compartiendo esa palabra de la gracia, el amor, el perdón de Dios que se ofrece si nos arrepentimos y volvemos a Él en confesión de nuestro pecado, reconociendo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. La iglesia tiene que seguir predicando ese mensaje, pero probablemente el asunto es que como iglesia no hemos sido buenos administradores de esas oportunidades y privilegios que Dios nos ha dado. Nos hemos distraído probablemente por mediocridad, probablemente por egoísmo, probablemente por egocentrismo y pensar únicamente en nosotros, o quizá por miedo o por sentirnos incapaces y no ser aptos para la tarea que Dios nos ha dado. O quizá equivocadamente hemos pensado que la vida cristiana se trata más bien de obtener beneficios personales y no responder a un Dios que demanda de nosotros servicio, entrega, obediencia, dando prioridad a los planes y propósitos que Dios tiene. Sí, definitivamente el reino del Señor Jesucristo no se estableció y Él lo hizo claro por medio de esta parábola e hizo claro que si bien es cierto, Él estaba ofreciendo el reino, había algo que esperaba por parte del pueblo para que aquel reino se estableciera y el pueblo no respondió en esa fe y en esa aceptación. Algunos ven probablemente cierta línea de comparación entre aquellos que se oponían a que este rey, este hombre noble que va a un lugar lejano a recibir un reino, aquellos que se oponían a que él recibiera el reinado y hacen una comisión porque lo odiaban para ir a solicitar que no se le dé el reino. Algunos ven una línea de comparación con el pueblo de Israel que no estuvo dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo, sino que más bien se ensañó en matarlo y entregarlo, como el Señor Jesucristo mismo ya volvió hacia el final del capítulo 18 a señalarlo, a entregarlo en mano de los gentiles para que fuera muerto y para que fuera azotado y para que fuera burlado. El punto del Señor Jesucristo es que su reino no habría de manifestarse de inmediato, pero mientras tanto,
Hay siervos a los cuales ha dejado una tarea. Así como el Señor Jesucristo en su momento había enviado a los 12 apóstoles en el capítulo 9 y también a los 70 posteriormente en el capítulo 10 y 11 para cumplir la misión de proclamar el mensaje del Evangelio del Reino. Así una vez Él haya partido les va a dejar una gran comisión a realizar. De esto nos habla el capítulo 24 de este Evangelio de Lucas, de la tarea que el Señor ha dejado a la iglesia. Mientras Él se ha ido a que le entreguen un reino, porque realmente lo que nos explica el resto del Nuevo Testamento es que el Señor Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aunque a nosotros esta imagen de un rey que venga a establecer, imponer un reinado no encaja dentro de nuestra perspectiva políticamente correcta del siglo XXI y toda la perspectiva de la democracia en la que se busca el sentir de que cada quien haga de acuerdo a las necesidades del pueblo, este cuadro quizás no encaja con nosotros, pero se nos olvida que vivimos en un mundo en el cual Dios es Rey soberano. No es un Dios soberano que actúa en contra de nosotros y de nuestras necesidades. Es un Dios soberano que envió a su Hijo a morir por nosotros, que entregó a su Hijo en amor por la humanidad a que muriera en la cruz del Calvario. Y espera que nosotros respondamos en fe y aceptemos ese don, aceptemos ese regalo que nos ha ofrecido por medio de Él. Y está dando a cada uno de los hombres a lo largo del tiempo de la historia y por medio del ministerio de la iglesia, está dando la oportunidad de que escuche ese mensaje y responda en arrepentimiento y en aceptación de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, a aquellos quienes no creen en Él, en algún momento el juicio de Dios habrá de venir. No nos gusta escuchar palabras de juicio, no nos gusta escuchar palabras de condenación. Incluso hay algunos que piensan en un universalismo en el cual se cree que Dios es un Dios tan bueno y es un Dios tan amoroso que es incapaz de condenar a una persona a una condenación eterna en un infierno que algunos dicen que no existe, sino que es simplemente imaginación del hombre. Sin embargo, la Biblia nos habla claramente de que Dios es un juez justo y aquel que no acepta el perdón que Él ha ofrecido por medio de la obra de Jesucristo, en su momento habrá de juzgarle. Aunque no nos guste y no nos agrade, las Escrituras claramente hablan de que habrá un juicio final para aquellos que han rechazado el amor de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y es a eso a lo que se refiere cuando se dice que el Señor Jesucristo está hoy día sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque el día que Él venga a establecer su reino, vendrá de una manera que vendrá a condenar y juzgar a todos aquellos que se han opuesto a Él. Algo similar a lo que de alguna forma en la narración de aquel rey que viene hacia el final de la parábola dice que aquellos que se han opuesto a que Él fuera nombrado rey sean traídos, sean juzgados y se les aplique la pena capital. Pero ¿qué de los siervos? ¿Qué de nosotros los que estamos aquí mientras el rey viene? Que estamos anhelando y esperando que se establezca el reino de Dios y que realmente la justicia, la paz, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten en este mundo donde solo hay sufrimiento, donde solo hay injusticia, donde hay violencia, donde hay crimen, donde hay tanto derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y aquí es donde en la parábola se compara lo que nosotros hacemos con la iglesia con aquellos siervos a quienes el hombre noble llama y a 10 de ellos llama y le da a cada uno de ellos una mina. Una mina equivalía a 100 denarios y el denario era la paga diaria de un jornalero, de manera que les está dando alrededor de una cantidad equivalente a algunos meses de paga, unos 100 días de paga. Y les está dando este dinero a cada uno de sus siervos para que lo negocien, para que hagan que ese dinero crezca durante el tiempo que él va a estar fuera. Alguien podría decir, muy bien, es una gran responsabilidad, una gran cantidad de dinero, aunque no es una cantidad excesiva, una cantidad relativamente razonable, que el Señor les está dando, que el amo les está dando para que ellos sean buenos administradores. Es interesante cómo se compara esto con la parábola de los talentos de otro evangelio, porque en la parábola de los talentos a uno se le dan 5, a otro 2 y a otro 1 talento. En esta parábola a todos se le da la misma cantidad de dinero para que administre una mina a cada uno de ellos.
El amo lo deja al ingenio, a la habilidad, a la capacidad de cada uno, al esfuerzo, a la dedicación, al compromiso que tienen con él, de la responsabilidad que les está dando, la manera como cada uno de ellos habrá de hacer negocio con aquel dinero que les deja. Podemos comparar estas minas con las oportunidades, los privilegios, los recursos, el tiempo, el dinero, la educación, la salud, los contactos, la influencia que Dios da a cada uno. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Dios dice que en el libro de Ageo que suya es la plata y suyo es el oro. Nada de los bienes que existen en este mundo pertenece a ninguna persona en particular. Todo pertenece a Dios. Y Dios nos lo ha dado en administración. Dios nos lo ha dado como una delegación de las oportunidades que Él nos da. Si estamos aquí como iglesia, no es para vivir nuestras propias vidas de acuerdo a nuestros propios intereses, para lograr y alcanzar nuestras propias metas. Es para administrar adecuadamente todo lo que Dios nos ha dado, nuestra vida misma inclusive, para rendir fruto para el propósito de Dios. El Señor Jesucristo en la parábola de la vid y los pámpanos, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, habla precisamente que nosotros como pámpanos debemos no solo dar fruto, sino más fruto y mucho fruto. Se espera que cada uno de nosotros rinda abundantemente en esas buenas obras, esas buenas acciones para alcanzar y desarrollar la obra de Dios que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando el amo vuelve, manda a llamar a sus siervos primeramente para ver qué fruto han rendido. Y viene el primero y le dice: mira, señor, tu mina dio 10 minas. Esto pareciera ser un fruto excesivo, ¿no? Al 1000% le está dando un rédito del 1000%. ¿Cómo es posible? Podríamos decir. Este hombre seguramente se había arriesgado abundantemente, pero esta inversión, este riesgo había permitido que él obtuviera estas ventajas. El amo le responde: muy bien, siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel a administrar aquella mina, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La recompensa que se dio a aquel hombre fue equivalente al esfuerzo que había hecho. El segundo viene y le dice: mira, señor, tu mina produjo 5 minas, que pareciera también un esfuerzo abundante, 500% de rédito para la inversión que el amo había hecho en él. Y lo mismo le dice el amo: buen siervo y fiel, lo que has hecho viene para tu beneficio y tú también vas a gobernar sobre 5 ciudades. No se nos dice de la totalidad de los 10 hombres, solo se nos menciona 3, y se nos dice que el otro vino, probablemente uno que no había dado ningún rédito. Es posible que los otros 7 hubieran tenido alguna ventaja, pero no se nos narra qué pasó con ellos. Se les ignora porque realmente no viene al caso, seguramente con la lección que se quiere dar. El punto de este tercero es que no supo usar la oportunidad que se le dio. Y se dice aquí que fue por miedo, fue por sentirse incapaz o probablemente por no animarse. Era muy bonito estar trabajando para aquel hombre mientras no había tanta exigencia y tanta demanda, pero ahora se le ha dado una oportunidad y no ha dado la talla de lo que se le ha demandado. Le dice al amo: mira, señor, aquí tienes tu mina. La he tenido guardadita en un pañuelo. La razón de esto es porque tuve miedo de invertir, de negociar y perder. Por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Aquel hombre amedrentado, pensando en el juicio que iba a recibir del amo si perdía el dinero en la inversión, no se anima ni siquiera a hacer algo con ella, con la mina, sino que la guarda y la tiene ahí cuidada, pensando que esto iba a ser algo que el amo le iba a agradecer, que no hubiera perdido nada de lo que le había dejado. Sin embargo, el amo le juzga por lo que él mismo ha dicho. Y es lo que le dice precisamente: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, es decir, tú dices que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Si tú tenías esa imagen de mí, ¿cómo te atreviste a pensar que yo no te iba a exigir algo más de que simplemente guardaras aquella mina?
Y le dice, ¿por qué no tuviste ni siquiera la mínima idea de poder llevar esto con los hombres que reciben en la banca el dinero para dar intereses a esto? Hubiera llevado mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Así que aquel hombre, en vez de ser reconocido y agradecérsele haber cuidado la mina, se le indica que realmente ha sido un mal siervo. No ha sabido administrar lo que el amo le dio. Y más bien, en vez de poder continuar administrando lo poco que tenía, aquello se le quita y se le da al hombre que ya había alcanzado multiplicar la mina en 1,000%. Los otros le dicen, pero ¿por qué se la vas a dar a él si ya tiene mucho, ya tiene 10 minas? Y el amo le responde, muy bien, al que tiene se le dará, aquel que sabe administrar y ser buen siervo se le va a dar más oportunidades de seguir trabajando, de seguir invirtiendo, porque es que el que realmente está haciendo la obra que Dios ha puesto en sus manos. Aquí hay un principio interesante. Algunas veces la gente se pregunta, ¿por qué hay gente que nunca tiene tiempo para hacer nada? Siempre tiene más y al que más tiene, más oportunidades se le dan. Y a veces la gente lo dice con un sentir de envidia por el hecho de que hay más oportunidades para aquel que está obteniendo resultados y más, y le llueven oportunidades de todos lados. Es precisamente por eso, porque es una persona responsable, una persona dedicada, una persona comprometida, una persona que sabe responder a las oportunidades que Dios le ha abierto. Pero el que se queda de brazos cruzados, esperando, como dice la expresión, que del cielo le caigan las oportunidades, es una persona que no va a tener nada, sino que más bien esas pocas oportunidades que quizá le han llegado, se le van a quitar. Y la lección aquí es esta, que cada uno de nosotros debe reconocer que lo que tenemos no es nuestro, sino que Dios va a demandar de nosotros la responsabilidad de administrar bien esas oportunidades, privilegios, recursos que Él ha puesto a nuestro alcance. Algunos podrían preguntarse, ¿y las minas se refieren únicamente a bienes materiales, a bienes económicos? ¿Se referirá probablemente solo a cuestiones espirituales relacionadas con las oportunidades que Dios nos da de desempeñar el ministerio y predicar el evangelio del reino? Yo diría que podría referirse a ambas cosas, sin eliminación de una o sin exclusividad de alguna de ellas dos. Dios nos da oportunidades espirituales, nos da oportunidades ministeriales, nos da oportunidades de trabajo, nos da oportunidades de habilidades, de carrera, de estudios, y todas, absolutamente todas ellas, no son el resultado necesariamente de nuestro propio esfuerzo y de nuestro propio logro, son ante todo oportunidades que Dios en su gracia nos ha dado y nos demandará respuesta de lo bien que lo hemos usado o no. ¿Qué es lo que Dios espera que como iglesia hagamos durante el tiempo que media entre su partida y su segunda venida? Lo que Él espera es que reconozcamos que no se va a establecer su reino de acuerdo a nuestras expectativas humanas. No es las metas de los hombres las que el reino de Dios va a cumplir y hacer que se alcancen, sino que son las metas que Dios tiene para su reino. Establecer un reino de justicia en el cual todo se haga de acuerdo a los principios de Dios, no de acuerdo a las expectativas y principios de los hombres. Y el otro punto importante es que mientras Él viene, cada uno de nosotros que somos sus siervos, porque al final de cuentas nuestra vida no es propia. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6 de Romanos que antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero que ahora hemos llegado a ser siervos de la justicia. Y que si bien antes hacíamos la voluntad del pecado, porque estábamos gobernados y el pecado se enseñoreaba de nosotros, ahora cada uno de nosotros ha sido liberado del pecado y el pecado ya no se debe enseñorear de nosotros, sino más bien debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo como siervos de la justicia para hacer la voluntad de Dios. No, al final de cuentas, ninguno de nosotros es totalmente independiente. Somos siervos de algo. La libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino que la libertad consiste en hacer lo que debemos y lo que es nuestra obligación. Esa es la verdadera libertad. Por eso el apóstol Pablo habla a los cristianos de Galacia, diciéndoles que no usen la libertad
del Espíritu, que el Espíritu de Dios nos ha dado, la libertad de la ley en aquel momento, de ese rigor de la ley judía, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. El apóstol Pablo dice que no utilicemos la libertad que el Espíritu nos ha dado como ocasión para la carne. Es decir, la libertad no es libertinaje. La libertad es más bien hacer lo que se espera que nosotros hagamos y cumplirlo debidamente. La verdadera libertad es realmente cumplir el propósito para el cual nuestra vida se nos ha otorgado. Y cuando Dios nos ha dado oportunidades y privilegios, Dios nos va a demandar, porque ninguno de nosotros es completamente independiente en este mundo. Todos nosotros tendremos que darle cuentas a Dios, y especialmente aquellos que somos sus hijos, que hemos creído en el Señor Jesucristo y nos llamamos discípulos de Él y que le servimos y que decimos que somos siervos de Él. A nosotros nos va a pedir mayor cuenta, una cuenta mayor, porque realmente tenemos más responsabilidad. Dice una frase que a mayor luz, mayor condenación. Y las oportunidades que Dios nos ha dado hacen que cada uno de nosotros se haga cada vez más responsable para con Dios. Cuando Él venga, Él nos preguntará qué hemos hecho con aquellas oportunidades que Él ha puesto en nuestro alcance. Todas las oportunidades que a nuestro alrededor tenemos son una responsabilidad que tenemos para con Dios, y Él demandará de nosotros la forma en que lo hemos usado. ¿Será que Él nos va a decir: buen siervo, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre X circunstancias? ¿O será que Él va a decir a cada uno de nosotros: mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabiendo y conociendo lo que Dios es? ¿Por qué no vivimos de acuerdo a las expectativas y a las demandas que Él tiene de cada uno de nosotros? Cuando el Señor Jesucristo narró esta parábola, lo hizo con el propósito de prepararnos para el tiempo que Él habría de estar lejos. No supervisados, por decir así directamente, sino en el cual cada uno de nosotros desempeña la labor de administración de las oportunidades que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos evaluará el Señor cuando Él venga? Nos evaluará como buenos siervos, fieles, entregados, o como malos siervos, que aún sabiendo cómo es Él y lo que Él demanda de nosotros, no supimos responder para hacer lo que Él esperaba de nosotros. Mientras el Señor viene, continuemos como iglesia, cumpliendo la tarea y la misión que el Señor nos ha dado. No confundamos la vida cotidiana, no confundamos la situación del mundo en que estamos, que simplemente nos llama a lograr y alcanzar nuestros propósitos y metas personales y egoístas. Recordemos que ante todo somos siervos de Dios. No somos dueños de nuestra propia vida. Estamos viviendo una vida que le pertenece a Él, y tenemos que darle a Él respuesta de lo que cada uno de nosotros haga. Que el Señor les siga bendiciendo, animando, cuidando y protegiendo en medio de esta situación anómala en la que estamos viviendo, confiando en que el Señor cuida de nosotros y provee de todas nuestras necesidades. Que sigan teniendo un bendecido domingo.